y vamos a presentar a la arquitecta Carla Brocato. Carla, además de ser arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Preservación de Patrimonio Cultural por el SICOP y doctorando en Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una vasta experiencia en intervenciones en obras de valor patrimonial como la Estación Retiro Mitre, el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, actual Centro Cultural Kirchner, en el Teatro Colón, en la residencia del embajador de los Estados Unidos y en el edificio Cabanac. En la actualidad, Carla Brocato es la que lleva adelante el programa de preservación de patrimonio industrial de nuestra Comisión Nacional. Así que pasamos la palabra a nuestra compañera del área técnica, arquitecta Brocato, por favor, adelante, y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, precisamente vamos a hablar en esta charla de patrimonio industrial y el trabajo que venimos haciendo desde hace unos años en la Comisión Nacional de Monumentos con el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Para iniciar esta charla, una definición de qué es patrimonio industrial. Según el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio, el TICI, un organismo no gubernamental fundado en 1978 y asesor de ICOMOS, establece que son los restos de la cultura industrial que poseen valor histórico, cultural, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios, maquinarias, talleres y molinos, fábricas, minas y sitios para procesar y refinar productos, lugares donde se generan y se transmiten y usan la energía, medios de transporte y con toda su infraestructura, así como los sitios donde las actividades sociales están relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto o la educación. Esta es una gran definición que comprende todo lo que se considera patrimonio industrial y históricamente abarca lo que fue el movimiento, la revolución industrial, hasta las manifestaciones industriales de nuestros días. Un poco recordando que fue la revolución industrial, fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica única en la historia de la humanidad. Se dio en la segunda mitad del siglo XVIII y se dio precisamente en el Reino Unido y unas décadas después se extendió hacia la Europa continental y hacia la América anglosajona y tuvo una finalización aproximadamente hacia 1820-1840. Fue un movimiento, como decía, un movimiento tecnológico, económico y social sin precedentes en la historia de la humanidad, ya que se deja de lado, se evoluciona desde la economía basada en la agricultura y el comercio a una economía que genera nuevos centros históricos, que tiene, está altamente industrializada y fuertemente mecanizada. Y esa mecanización se da precisamente por la formación del surgimiento de la máquina a vapor. Una máquina a vapor que primero se incorpora en las industrias, haciendo que la producción de productos sea realmente mucho mayor a tiempos anteriores, y después se traslada hacia los medios de transporte, primero incorporándolo en los barcos y luego con la creación del ferrocarril, de la máquina a vapor, de la locomotora a vapor, que modificaron por completo el concepto de transporte tanto de productos como de pasajeros. Bueno, en la Argentina el proceso industrial se inició en la década de 1880 y tuvo una evolución larguísima, que no vamos a nombrarla en este momento, pero sí vamos a dejar en cuenta que ha dejado un acervo cultural impresionante. En la Argentina, estos testimonios del trabajo y de la producción se encuentran presentes en edificios, fábricas, instalaciones, poblados industriales y demás elementos que junto con el ferrocarril hicieron una transformación industrial y muy importante. Vamos a ver algunos ejemplos de
de ese vasto universo de patrimonio industrial que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, la imagen que vemos acá, el poblado La Forestal, es un poblado creado a partir de la producción del tanino. Tenemos la fábrica Santa Ana, está la Gallareta, la Guillermina y Tartagal. La producción y extracción, en la industria de la extracción y la distribución del agua, el elemento emblemático que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es sin lugar a dudas el Palacio de Aguas Corrientes, un edificio que parece un edificio institucional, pero en su interior contiene los tanques de agua que con 72 millones de litros de agua abastecían a la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX. Estos tanques dejaron de funcionar hacia 1978 y actualmente forman parte de lo que es el Museo de AISA. Se los puede visitar, son realmente una obra muy interesante. Está ubicada en la zona más alta de la ciudad. ¿Por qué? Porque el servicio de agua se hacía por simple gravitación. Se extraía desde el Río de la Plata, se purificaba en un edificio que está donde está ahora el Museo de Bellas Artes, y de ahí se llevaba hasta estos tanques y de ahí a la distribución a la ciudad de Buenos Aires. Dentro de la industria agroalimentaria podemos nombrar el caso de los molinos harineros en Háchal, el más característico, el que se mantiene en mucho mejor estado, muy buen estado, por decirlo bien, es el Molino Sardiñas o Santa Teresita, que es un enorme galpón, un enorme espacio central construido en tecnología del adobe, en cuyo interior se mantienen al día de hoy toda la maquinaria en algarrobo y todos la producción, los engranajes y todas estas partes de la producción en bronce. Se mantiene en perfecto estado, por supuesto no está en funcionamiento. Si hablamos de la industria del transporte, podemos nombrar montones de puentes que tenemos en el país, pero uno muy característico y que es Monumento Histórico Nacional es el puente ferrocarretero Viedma Carmen de Patagones. Dentro de la industria naval tenemos el astillero Río Santiago con la producción de la construcción de navíos. Un ejemplo de poblado industrial que no cuenta con declaratoria, pero es un caso muy interesante, es el poblado San Martín de Tabacal, en Orán, en la provincia de Salta. A partir de la producción azucarera, se crea un complejo de industria azucarera hacia 1920. Unos años después tiene una importante actualización del trapiche, que es la pieza fundamental para el tratamiento de la caña de azúcar, y hacia 1943 se funda el poblado. Un poblado con todas las características de un poblado industrial, donde no solamente están las viviendas de los obreros, del personal jerárquico, sino que también tiene hospital, colegio, iglesia y almacén. Al día de hoy, por supuesto que sigue trabajando, de aquí sale el azúcar chango. Bueno, dentro de las categorías que establece el TICI para el estudio del patrimonio industrial, hablan de uno que se refiere al urbanismo industrial. Bueno, para explicarlo yo tomé como ejemplo los secaderos de tabaco que se encuentran ubicados en la localidad de Péricos, en la provincia de Jujuy. El tabaco que se produce en esa región es el tabaco Virginia. Para el tratamiento se necesita secar la hoja de tabaco y para eso se utilizan los secaderos. Las 4 construcciones de las 4 imágenes son secaderos, pero en la primera imagen, esta, son los primeros secaderos construidos en adobe y techo de chapa. Los segundos ya empiezan a aparecer secaderos en ladrillo.
Esta nueva tipología es una tipología construida en una estructura de hormigón y la gran modificación que tiene sobre los otros dos anteriores es en esta parte, que es el horno en donde se produce el calor, que se inyecta por tubos hacia el interior del secadero y es el que precisamente produce el secado de la hoja, para llegar a una cuarta tipología, que es la absolutamente industrializada, en la que el calor y el enfriado del secadero se hace de manera computarizada, además de lograr un secado perfecto de la hoja de tabaco. Bueno, con estos escasos ejemplos que vine mostrando, podemos ver que el patrimonio arquitectónico en nuestro país es enorme. El acervo cultural que tenemos es realmente importante. Ahora, al día de hoy, hay estos restos de los bienes industriales se encuentran en su gran mayoría en desuso. Muchos de ellos porque no pudieron adaptarse a las nuevas tecnologías y otros porque el producto dejó de tener cabida en el mercado. Un caso puede ser en el caso de la imagen que estamos viendo en pantalla, que es el cable carril de Chilecito, que corresponde a la minera La Mexicana, en La Rioja. La minera dejó de funcionar y todo este sistema de traslado del mineral desde la boca de extracción hacia la planta de tratamiento ha quedado totalmente en desuso y fuera de funcionamiento. El patrimonio industrial comenzó a ser estudiado alrededor de 1970, empezó a tomar importancia hacia 1970. Si bien existen estudios anteriores, es el momento a partir de ese año en que empieza a considerarse con estudios científicos. En la Comisión Nacional, desde su creación, recién en 1943 aparece la primera declaratoria de Monumento Histórico Nacional. Esa declaratoria correspondió al puerto de Santa Cruz. Pasaron muchos años, recién en 1962 se da la segunda declaratoria con el Fortín Malargüe, Fortín y Molino Malargüe en Mendoza. Y tuvieron que pasar más de 30 años para que recién en 1997 empiece a haber mayor cantidad de declaratorias en un año en que se dieron 10 declaratorias, donde la mayoría de ellas eran patrimonio ferroviario. Uno de los casos es la estación Retiro Mitre, una ex estación en la ciudad de Chubut, y el ramal C15 en Formosa. Y en 1999 se dan una nueva tanda de 8 declaratorias, también obviamente de patrimonio industrial, pero también relacionadas con el patrimonio ferroviario. Frente a una situación, digamos, desfavorable, con un patrimonio riquísimo, vasto en lo temático y muy rico en lo constructivo, pero muy degradado, por las razones que comenté, es que en la Comisión Nacional de Monumentos se crea el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, creado por el arquitecto Jorge Tartarini, en su momento era vocal de la comisión, como director del programa, y quien les habla como coordinadora. Un programa que cuenta con un objetivo general, que es el de contribuir a acrecentar el conocimiento y valoración de nuestro patrimonio, y con etapas a corto y mediano plazo. El plan, como decía, se funda en 1970 y se crea en 1977 y tuvo a lo largo de los años varias etapas de trabajo. La primera, de 1907 a 1900. Del 2007
una primera etapa del 2007 al 2010, en la que se crea el inventario, se busca hacer un inventario. Era necesario conocer cuál era el patrimonio industrial en todo el país. Para ello, bueno, llevamos adelante el inventario con el trabajo y la colaboración de todos los delegados de las provincias. Esos delegados a lo largo de estos 3 años recorrieron sus provincias y evaluaron todos los bienes industriales. Toda esa información fue volcada en planillas, como la que figura en pantalla, que además de contar con información muy general referida a años de construcción, ubicación geográfica, tenía 2 puntos que eran fundamentales: una evaluación del estado de conservación y su valoración. Cuando me refiero al estado de conservación no me refiero solamente al edificio, sino que también incluía el estudio de los bienes, de la maquinaria o del proceso industrial que se desarrollaba en ese bien. Identificamos después de este trabajo 684 ejemplos en todo el país. Esta primera etapa sirvió para iniciar la segunda etapa, que fue la de catalogación. De entre el 2011 y 2012 trabajamos con los bienes preseleccionados, hicimos una preselección minuciosa para poder profundizar en su estudio. Esa profundización sirvió para la etapa siguiente, que fue la de declaratorias, una etapa que se extendió entre el 2013 al 2018, en la que realizamos una serie muy importante de declaratorias en distintos tipos de industrias, en distintas categorías de industrias. La cuarta etapa, que dice 2015 a la actualidad, no estaba pensada desde el principio en la creación del programa, sino que se dio porque es un programa que va cambiando y que va actualizándose día a día. El trabajo se refirió a un asesoramiento. Pudimos en esa etapa trabajar de manera conjunta con organismos nacionales y provinciales, primero en el estudio de la documentación y después en el seguimiento de las obras de bienes, sobre todo fueron temas ferroviarios. Iniciando entonces, bueno, vamos a comentar algunas de las obras que se declararon en este periodo 2013-2018. Una de ellas es la torre tanque ornamental de Mar del Plata, fue declarada en el 2013. Esta es una obra que es el resultado de un concurso interno dentro de obras sanitarias, cuyo principal objetivo era crear un tanque de agua en dimensiones tales que sirvieran con proporciones monumentales como una contribución al embellecimiento urbanístico de la progresista ciudad balnearia. Este tanque se inauguró, mejor dicho, en 1915 y actualmente sigue funcionando. Otra declaratoria dentro del sistema de aguas y saneamientos corresponde a la planta elevadora de líquidos cloacales ubicada en Wilde, que comprende una serie de edificios que son los que mantienen su autenticidad, tanto en el sistema constructivo del edificio como en la maquinaria interior. Si bien no funciona ya como tratamiento de desechos cloacales, eso corresponde a una planta que también está en esta zona, pero mucho más industrializada. Estos edificios son los más representativos de la planta. Dentro de el patrimonio del transporte tenemos el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca, donde también se declararon algunos edificios, como ser la Estación Sur, la Estación Spur, el Barrio Inglés,
la ex usina ferroviaria y taller ferroviarios anexos, y los elevadores de granos 3 y 4. Otro gran ejemplo declarado en este momento fue en este periodo de declaratoria fue el puente ferroviario giratorio, ubicado en Ensenada, está ubicado sobre el Canal Oeste. Es un puente realmente muy interesante en el cual los lados no apoyan sobre el terreno, sino que la estructura de soporte es esta estructura central con esta cabina de manejo en el cual cuando venía una embarcación se accionaba y el puente precisamente gira, se pone paralelo al cauce del río y permite el paso de las embarcaciones. Otro gran ejemplo de patrimonio del transporte es el puente colgante Ingeniero Candioti, también resultado de un concurso interno en obras sanitarias. Es un puente que ha sufrido una serie de destrucciones parciales, producto de inundaciones que se llevaron parte del puente, hasta llegar a 1983, en el que una inundación se lo llevó casi completamente. Luego de 20 años se realizó su reconstrucción según el modelo original y es un puente que no solamente comunica ambos márgenes del lago Setúbal, sino que también en su parte inferior corren unos conductos por el que se distribuye agua hacia ambos lados, hacia ambos márgenes de la laguna. Dentro de la categoría de poblados industriales y inaugurando una nueva categoría en la modificación de la ley de 12665, creadora de la Comisión Nacional de Monumentos, en la que el programa incluye la categoría de bien de interés industrial nacional. Tenemos la declaratoria de Pueblo Liebig, un pueblo que surge a partir de la fábrica Liebig, que es la que producía el concentrado de carne o corner beef, y con un poblado que se crea exclusivamente para los trabajadores de la planta y para el personal jerárquico, con dos sectores muy bien identificados, con las construcciones de la hilera, que es para los obreros, y la parte de los chalets para el personal jerárquico, y en el medio el paso de la manga en la que entraba el ganado a pie y llegaba a la fábrica donde se faenaba y se producía el concentrado de carne. Bueno, yo hasta ahora he nombrado casos que no están directamente relacionados con el ferrocarril, porque entiendo que el ferrocarril, entendemos con Jorge Tartarini, que el ferrocarril sin lugar a dudas es el elemento identitario del movimiento industrial y del patrimonio industrial. Si hay un referente de ese movimiento industrial, del patrimonio industrial, es sin dudas el ferrocarril. Un ferrocarril que llevaba progreso a las distintas partes de nuestro país. El tren llegó, tuvo que ver con la economía, con la formación de población y con una nueva forma arquitectónica, que fueron las estaciones. Tengamos en cuenta que hacia 1945 en la Argentina existían 2.800 estaciones y 45.000 kilómetros de vías, que son las que están en esta imagen, para que se entienda lo que era el ramal el tendido ferroviario en el país. Trajo, por supuesto, las estaciones tanto cabecera, las estaciones cabecera como las estaciones intermedias, en las que destacaban por su arquitectura, por ser el fiel reflejo de los movimientos y de los movimientos estilísticos de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Un poquito de historia, veamos que hacia 1880 el ferrocarril deja su escala regional y empieza a abrirse paso desde Buenos Aires hacia Rosario,
y de ahí hacia Córdoba y el norte argentino, hacia Tucumán, estableciéndose en Tucumán uno de los centros de transferencia más importantes, contando con 4 estaciones terminales y los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Pasaron solamente 30 años para que los ramales se extendieran por todas las zonas productivas del país. El ferrocarril traía progreso y transportaba los productos de las zonas industriales hacia Buenos Aires y hacia Rosario, los 2 grandes puertos en el cual permitían la salida de esos productos al exterior. Además tenemos, como veníamos hablando, las estaciones, esas estaciones intermedias que conectaban, que la conectaban con el ramal hacia la ciudad de Buenos Aires. Le permitía traer comunicaciones de la ciudad y de la misma manera llegar con sus productos y con pasajeros a la gran ciudad de Buenos Aires de principios de siglo. ¿Por qué hago esta referencia sobre el patrimonio ferroviario? Porque precisamente a partir del 2015 el programa empieza a trabajar en una nueva etapa, que fue la de asesoramiento. Trabajamos en conjunto con organismos como SOPSE y ADIF, que son organismos del Estado, que nos permitieron, con lo que pudimos trabajar desde la elaboración de los documentos necesarios para las licitaciones y el posterior seguimiento de las obras de restauración. Trabajamos en estaciones terminales, estaciones intermedias, como las ubicadas en el ramal Mitre Tigre, estaciones como San Isidro, Martínez, Campana, con una adecuación funcional a las estaciones del ramal Constitución La Plata, porque había que hacer adaptaciones a nuevas tecnologías. Ramales trabajos en el interior con estaciones como Volcán La Quiaca, eso es un ramal, estuvimos viendo las estaciones Volcán y Tumbaya. Hablando de las grandes intervenciones en estaciones terminales, y una que nos dio muchas satisfacciones fue la estación Retiro Mitre. Esta estación empezamos a trabajar con la restauración de la fachada, la entrada de carruajes, lo que se llama la entrada de carruajes, que es esta del frente, y la modificación de lo que fue originalmente una confitería, que fue transformada en oficinas para SOPSE. Este trabajo se inició, en el 2015 y el 2 de agosto de ese mismo año se festejaron los primeros 100 años de la estación. Recordemos un poco qué era la estación a principio, antes de la intervención. Esta era una estación sucia, oscura, las entradas de luz estaban totalmente tapadas por membranas asfálticas, y lo más serio de todo era que entraba agua al interior del edificio en los días de lluvia. Esta intervención fue fundamentalmente importante porque lo que se trató aquí fueron los techos, las terrazas, la cúpula central y los desagües pluviales. O sea, lo que se logró fue estancar el edificio en el exterior, impedir por completo la entrada de agua y a partir de ahí poder trabajar en el interior tanto del hall principal como de la boletería. Entonces aquí tenemos imágenes de cómo estaba este cielo raso, sucio, oscuro, lleno de hollín, a cómo se encuentra prácticamente hoy completamente restaurado en sus ornamentos y en su capa de terminación. Otra de las cosas que fue muy importante que pudimos lograr fue poder retirar toda la cartelería invasiva hacia el espacio y hacia la visión entre lo que es el edificio de pasajeros y el edificio de los andenes, la cubierta sobre andenes. Con respecto a los trabajos concretos que hicimos en el interior, podemos hablar de, logramos introducir una nueva señalética con colores que se extrajeron de los carteles originales.
se pudo contener la cantidad de locales comerciales a ubicar adentro del hall principal. Estos locales están apoyados sobre el piso, o sea, no, de retirarse no se altera el estado de este piso, que es nuevo, pero que recompone el damero, o sea, el dibujo del piso original, con los colores que se sacaron, se compararon y se sacaron de las muestras de piso original que se encuentran cerca de las entradas de lo que es ahora la cafetería Starbucks. Con respecto a los locales comerciales que ingresaron en espacios de alto valor patrimonial, como eran el restaurante, y Starbucks se encuentra en lo que era la sala de espera de damas de primera categoría. Ambas empresas comprendieron a la perfección que estaban ingresando en un lugar con alto valor patrimonial y que tenían muchísimas limitaciones. Todos los proyectos de incorporación de esos locales fueron aprobados por la comisión. Esta es una imagen del entrepiso que se armó en lo que anteriormente era la confitería, que está al lado del restaurante. Ahora cuenta con un entrepiso que en ningún momento toca columnas ni paredes. O sea que al momento en que uno decida retirarlo, se saca y se recompone el espacio original. Con respecto a los andenes, esto también fue una intervención que, si bien quedó una parte inconclusa, hay un andén, hay una cubierta en particular en la que se trabajó, se restauró la estructura y se recuperó los paños vidriados según imágenes originales. O sea que ahora no solamente está estancado a nivel de que no entra más el agua de lluvia, sino que también tiene un periodo más largo de iluminación natural. Otra estación que también nos ha dado una enorme gratificación fue la intervención en la estación Plaza Constitución, la estación Constitución. Si bien en esta se trabajaron las fachadas, se limpiaron las fachadas, se hizo un completamiento ornamental en el edificio, en el edificio más moderno del complejo de la estación. Se restauraron mansardas, se restauraron cúpulas, y se trabajó fundamentalmente en el interior, en lo que es la planta baja y el subsuelo. Esta imagen de costado es la nueva sala de espera para los pasajeros que salen de larga distancia. Antiguamente esa era la primera la sala de encomiendas, y uno de los restos de esa primera función es estas balanzas originales que fueron restauradas y que siguen en su lugar original. Con respecto al interior, si bien no estaba tan mal como la estación Retiro, también era una estación que estaba bastante descuidada, muy invadida por locales comerciales, con las boleterías, con algunas boleterías en desuso. Bueno, lo que se logró fue restaurar las boleterías originales, adaptarlas a la nueva tecnología, o sea, al sistema SUBE, de tarjeta SUBE. Se trabajó también toda la parte de señalética, tomando como base lo que se hizo en la estación Retiro. Una de las cosas más importantes de esta intervención fue encontrar la entrada original de la estación. La estación Constitución es una estación que tuvo 4 procesos de construcción. El primer edificio tenía esta entrada. Es esta la entrada a ese primer bloque. Es un espacio que cuenta con una escalera de 2 tramos que suben al piso superior, al primer piso. Pero lo más destacado son estas 2 esculturas de leones. Al momento de tomar la obra, en este lugar había 2 locales comerciales a ambos lados. Y no daba ningún vestigio de que estuvieran estas esculturas.
Cuando por fin salen esos locales, se desaloja el espacio, se empiezan a sacar fenólicos y bueno, aparecen las dos esculturas. Además, aparece un hall de entrada totalmente deteriorado que fue restaurado, tanto su ornamentación en la planta baja como las pinturas decorativas del cielo raso superior, del nivel superior. También se trabajaron los vitrales, todos originales, con estos escudos nacionales impresos con técnicas de impresión a fuego en el vidrio. Se hicieron estudios estratigráficos para detectar el color original que fue recuperado. Se hicieron limpiezas en el estuco simil mármol de las 3 columnas y de las pilastras. Con respecto a la fachada, lo que se hizo fue de trabajos de limpieza, del revoque simil piedra, un trabajo muy interesante de recuperación de las esculturas que tenían serios deterioros, con tramos faltantes, con hierros expuestos. Bueno, se hizo toda la restauración de este grupo escultórico, de las 2 esculturas en particular. Como dije antes, también se restauraron las mansardas y las cubiertas. Ya en el interior se pudo trabajar muy bien con la parte comercial de SOPSE para poder determinar los locales comerciales. Todos esos puestos que estaban sueltos en el hall principal se les dio un espacio para su venta. Bueno, acá tenemos casos de la señalética, que tiene las mismas características de la señalética de la estación Retiro, y una gran modificación, una gran intervención fue en el subsuelo, donde se incorporaron locales comerciales. Este es el nivel con el que se conecta con el subte. También se restauraron y se pusieron a punto los sanitarios, tanto los de planta baja como los del subsuelo. Bueno, esto es otro ejemplo totalmente distinto. Ya no es participar en una intervención, sino un trabajo de investigación que nos va a llevar a una futura declaratoria. Se trata del ramal C14, Salta-Socompa, conocido comercialmente, turísticamente, como el tren a las nubes. Este es un ramal que se empezó a construir en 1905, que tuvo periodos muy interesantes de avance de construcción, largas décadas sin avanzar, para luego tener un impulso final en su construcción y ser inaugurado en 1948. Es un ramal que pasó en su historia por 2 guerras mundiales, una depresión, una cantidad de gobiernos, y bueno, tenía como único objetivo, como principal objetivo, la comunicación comercial con Chile. Este ramal se conecta con Chile a través del paso de Socompa. Es el segundo trasandino argentino. El primero es el de Mendoza, el ramal A12, Mendoza, Chile. Como vemos, este es el recorrido del ramal. Arranca en la ciudad de Salta, mejor dicho, la primera estación original es la estación Cerrillos, y llega a Socompa. Atraviesa la Quebrada del Toro y después la Puna salteña. Pasa por 2 salares, el salar de Pocitos y el salar de Arizaro, para llegar a la frontera en este paso. Originalmente se lo conocía con el nombre también de Guaytiquina, porque era el primer proyecto, el primer paso al que se pensó acceder hacia Chile. Pero por problemas técnicos se decide cambiar a Socompa. Este es un ramal que requirió de muchos proyectos que nunca pasaron del papel, porque la geografía de la Quebrada del Toro y de la Puna salteña ofrecía una topografía sumamente difícil
Tengamos en cuenta que Salta está a 1.400 metros sobre el nivel del mar y el punto más alto de este ramal está en la estación Caipe a 4.300 metros sobre el nivel del mar. O sea que lo que necesitaban era construir un ramal que fuera económico y que en el sentido de que permitiera el transporte de productos y que no se quedara a mitad de camino, básicamente. Este trabajo nosotros lo iniciamos en el año 2016 con 13 viajes en los que hicimos el relevamiento de 30 estaciones, 13 viaductos, 32 puentes reticulares, 21 túneles, 2 zigzag, que es un recurso utilizado para elevar en altura en poco tramo de desarrollo, y 8 cobertizos. El ramal C14 es obra del ingeniero Richard Maury, que con suma inteligencia venció a una geografía sumamente hostil. En este ramal, las estaciones, yo nombraba estaciones que eran lugares de reunión de pasajeros que comunicaban con Buenos Aires. En este caso, las estaciones están ubicadas en los 571 kilómetros de recorrido, están ubicadas estratégicamente porque cumplen la única función de servir y abastecer a la formación ferroviaria. Hay 18 estaciones que tienen tomas de agua que servían en su momento para abastecer de agua la locomotora a vapor. Las imágenes anteriores que mostraba era el viaducto La Polvorilla, que sin duda es la imagen emblemática de este ramal y utilizada por el tren de las nubes. Es un viaducto de 63 metros de altura y 12 toneladas de hierro, que se encuentra ubicado en un lugar donde había una depresión geográfica sumamente importante, que de continuar, que hizo ahorrar en la construcción unos cuantos kilómetros de desarrollo. Bueno, el trabajo que venimos haciendo, no recordé que lo realizamos con el vocal arquitecto Mario Lazarovich y la profesora Dora Carot y yo. Hemos recorrido en 3 etapas toda la extensión del ramal. Hicimos un registro de los 180 elementos que forman este ramal y en este momento nos encontramos estudiando, evaluando y haciendo la documentación necesaria para la declaratoria como Monumento Histórico Nacional y como bienes de interés industrial nacional. Bueno, esto es un poco un resumen, muy resumen de 12 años de trabajo en el programa de patrimonio industrial que venimos desarrollando en la comisión. Un programa que se va completando día a día con el trabajo de los delegados y con el trabajo, con el aporte de personas comunes que ven en el patrimonio industrial en general y el ferroviario en particular recuerdos de su origen y de su población. Con esto quiero decir que es un programa que tiene muchísimos proyectos, muchísimas declaratorias por hacer y muchísimos bienes por estudiar y analizar. Pero un gran aporte de este programa está dado por las personas que ingresan a la comisión proyectos o bienes para su análisis y su posible posterior declaratoria. Bueno, esto ha sido una presentación, la charla, un poco mostrar todo el trabajo que venimos haciendo y bueno, algo que vamos a seguir proyectando en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan una buena semana
Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Hasta entonces, gracias.